Bueno, buenas noches a todos. Es la cuarta reunión que hacemos este año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Nos reunimos desde 2009 en distintos ámbitos para charlar sobre temas que estén vinculados, por un lado, la traducción. De la traducción pasamos al estado de la lengua, del estado de la lengua pasamos a pelearnos con los españoles, de pelearnos con los españoles empezamos a hablar del mundo editorial, y así sucesivamente. Calculamos que de acá a fin de año probablemente lleguemos a hablar más de fútbol que de otra cosa. Así que están todos invitados en las últimas reuniones del año. Hablando de todo esto, todas las actividades del club se ven reflejadas en el blog que tenemos, que se llama Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, donde de lunes a viernes subimos distintas cosas vinculadas a todos estos ítems que les estoy comentando. Mucho material es material de naturaleza periodística, fundamentalmente cosas que aparecen en la prensa vinculadas a la traducción y demás. Mucho de ese material no es material que circule en la Argentina, sino que proviene también de medios de otros países. Y también generamos una cantidad de cuestiones. Hemos generado polémicas, discusiones, varios, ¿cómo se dice? Ciclos, que No, cuando vos le haces, tengo una laguna total con la palabra cuando le esa. haces qué. Cuestionarios no, ¿cómo se dice? ¿Entrevistas? Bueno, no entrevistas, sino le preguntamos a distinta gente, encuestas, gracias, encuestas que hicimos con traductores, con editores, con escritores, con correctores, con libreros, con toda la gente que forma parte del mundo del libro. Bueno, les comento que la próxima actividad que tenemos es el día 23 de septiembre y va a ser una actividad un poco particular porque invitamos a Irina Alonso, que es una directora teatral, aparte de actriz y aparte de adaptadora teatral. Ella hizo la adaptación del Entenado, de la novela al teatro, hizo previamente la adaptación de Sombras detrás de un vidrio esmerilado del cuento al teatro, ambas obras de Saer, pero también hizo otras adaptaciones. Entonces vamos a hablar de lo que es traducir de un género al otro, acá no de un idioma a otro, sino de un género al otro, y nos va a contar un poco cómo procedió y ese tipo de cosas. Fuera de todo eso, aparentemente el sábado y domingo puede ser que llueva. Bueno, tengo que presentarlo a Matías, lo cual es un tanto complicado porque ustedes ya lo conocen todos, si no me equivoco. Me dijo incluso que tenía una cierta cantidad de dinero a disposición de ustedes al final para agradecerles que hayan venido, porque él también las conoce a ustedes. Yo sabía que era un galán, pero no a este punto, que tengo un público exclusivamente femenino. Tengo que decir que Matías me parece realmente uno de los mejores traductores que hay en la Argentina. Siempre que puedo leo lo que él trabaja y creo que además de todo eso es un tipo de genio, cosa que rara vez se encuentra. Tiene ideas un tanto raras, un tanto curiosas. Yo les pregunto solamente algunas de esas ideas porque me da miedo, pero creo que la paternidad lo ha calmado un poco. Nos ha tocado viajar juntos. Una vez estuvimos en una casa de traductores. Él estaba en la habitación de al lado y tenía un termo, siempre me gusta contar esto, tenía un termo que tenía múltiples usos. Durante la mañana generalmente tenía té, pero hacia el mediodía ya tenía sopa, el mismo termo. A la tarde volvía a tener té y a la noche volvía a tener sopa y así sucesivamente. Y yo no sé si los gustos se separaban demasiado, con lo cual mi hipótesis es que normalmente él llama té a la sopa y sopa al té o alguna cosa así. Éramos muy pobres. Éramos muy pobres. Pero vuelvo entonces a lo mismo. Matías es realmente un tipo excepcional en muchos sentidos, increíblemente activo y para los años que tiene tradujo tanto, tanto, tanto que creo que es uno de los traductores más experimentados de los que cuenta el país. No sé ustedes, pero yo muchas veces compro libros o me hago de libros viendo quién es el traductor y evito libros también viendo quién es el traductor.
y sé que los libros que traduce Matías son siempre una garantía y que realmente valen la pena. Me da muchísimo gusto que esté acá. Él ya estuvo un par de veces antes. Una vez incluso le hizo de asistente a Andrés Ehrenhaus cuando hicieron una payasada de los sonetos de Shakespeare transformados en haiku, que hacían un trasvasamiento de té en distintas teteras, de teteras cada vez más, como se llama, chicas, hasta llegar a las teteras japonesas y chinas para el haiku y demás. Pero fuera de todo eso, creo que nunca hablamos de manera totalizadora. Hablamos de Beckett la primera vez que viniste. Y de James Stevens. Ah, James claro. Stevens. De James Stevens, exactamente. Olvidaba otra cosa más. Creo que Matías debe ser la única persona en la que tengo confianza cuando se trata de Irlanda, porque, digamos, hemos estado en los mismos lugares, hemos visto a las mismas personas. Yo me quedé con los viejos, él se quedó con los jóvenes. Después él hizo cruces a los viejos. A mí los jóvenes no me quisieron nunca. Así que creo que sus referencias son realmente excepcionales. Ustedes saben que, por ejemplo, tradujo 3 de las novelas más importantes de Beckett y no las tradujo del francés al castellano o del inglés al castellano, sino de las 2 lenguas al castellano, haciendo sus propios descubrimientos en ese tránsito. No conozco ningún caso donde eso se haya producido antes de él. Probablemente vos sí lo conozcas. Sí, Pablo Leminski, por ejemplo, lo hizo. Ah, el brasileño. Malo muere, sí, Malo muere. Ah, mira. Decía, yo tenía el francés a la izquierda, el inglés a la derecha, el portugués en el medio. Ah, mira. Era una bitraducción simultánea, lo llamaba. Ah, mira, mira. Bueno, pero vos lo hiciste con todas las obras que tradujiste, Sí, eso. sí, las 3. Y llegó a una conclusión absolutamente increíble que hasta el día de hoy a mí me maravilla, que en una lengua eran los nombres y en la otra los apellidos de personajes de Balzac. Eso me lo contó un especialista en Irlanda, Sam Sloat, y después vi que estaba levantado, pero durante un tiempo fue un misterio. Y es que hay un personaje, una familia, ¿no?, que aparece en una novela que es Malón muere, que Beckett escribe en francés, y esa familia en la versión en francés se llama la familia Louis, y en la versión que él traduce al inglés, porque se traduce a sí mismo, se llama la familia Lambert, ¿no? Y esto a veces busqué a ver qué pasaba ahí, algunos lo trataban como un ejemplo quizá de adaptación, porque Lambert sería más fácil para el oído anglosajón y Louis para el oído francés. Pero si uno pone y juxtapone ambas versiones, se da cuenta que hay un guiño a una obra de Balzac que se llama Louis Lambert, ¿no? Entonces es una alusión que no está ni en el francés solo, ni en el inglés solo, sino que está en el contacto entre ambas versiones, ¿no? Y de esas cosas hay varias. Bueno, es ese tipo de cosas que normalmente él descubre o usufructúa. Rapiña. Sí. Rapiña o, bueno, vos lo dijiste. Hoy nos va a hablar justamente de libros en los cuales es importante el tratamiento de la forma al momento de traducirlo. Y sin más preámbulos, Matías. Bueno, gracias, Jorge. Evidentemente no solo hay dinero para los que asisten, sino también para los que presentan, y eso justifica un poco el discurso, está muy, muy bien ganado. Sí, mi idea era hoy hablar un poco de 3 libros que se editaron básicamente el último año y que traduje. Y que casualmente, digo casualmente porque tampoco se dieron en el tiempo su traducción de una manera muy cercana, fue fortuito que se publicaran muy cerca uno del otro. Casualmente los 3 están conectados, si se quiere, por una preocupación con la forma, ¿sí? Es decir, los 3 libros están escritos de tal manera que lo que parece primordial, ¿no?, es ya sea un procedimiento de escritura, ya sea una exploración de la manera en que se escribe, ya sea un intento de romper con las formas con las cuales las formas que usualmente guían la escritura convencional, etcétera, etcétera. Y esos 3 libros, y ahora acá probablemente me mareé porque hay un montón en display, hay como un prontuario así visual. Los 3 libros son inéditos de Edouard Levé, que salió por Eterna Cadencia, M de John Cage, que salió por Interzona, y Narración de Gertrude Stein, que también salió por Interzona, ¿sí? Son 3 libritos muy distintos y me parece que, como siempre, cuando se habla de
traducción quizá lo mejor es hablar por ejemplos, ¿no? Es hablar autor por autor, ir comentando un poco los libros. Y lo que hice, tuve que hacer, se me ocurrió hacer, podría haber hecho y no hice, ¿no? Todas las cosas que me pasaron por la cabeza al tener que trabajar con esto. El primer caso sería el de Levé. Y este es un libro que de alguna manera, por el momento, cierra la obra de Levé, ¿no? Yo traduje los otros 4 libros que Levé publicó, que había publicado hasta el momento. Este es póstumo. Levé muere en el 2007, ¿no? 2008. 2007. Y básicamente, digamos que toda discusión o introducción a Levé siempre pasa por la misma anécdota fundante, ¿no? Se empieza por el final. Levé escribe una novela que se llama Suicidio, la entrega y a los pocos días se suicida, ¿sí? Esa es la novela, esa novela se publica póstumamente, claro, y era la última hasta hace poco que se conocía de él. Levé, piensen que era un artista muy polifacético, empezó como pintor neoexpresionista, ¿no? Hasta que pronto dijo que se cansó, a pesar de que ganaba buen dinero, se cansó de básicamente hacer rotcos para salas de espera de dentistas, decía él, ¿no? Entonces, quería otra cosa y empezó a experimentar con la fotografía. Y pronto se convirtió en lo que podría llamarse un artista conceptual, ¿no? Él estaba más interesado no tanto en las fotografías puntuales, sino en las series fotográficas, y en las series guiadas por conceptos, ¿no? Los casos más conocidos de Levé, las obras más conocidas de Levé como fotógrafo probablemente sean Angoisse, ¿no? O Angustia, que son fotografías que él toma de un pueblito en la Nouvelle-Aquitaine, que se llama justamente Angustia, Angoisse, y son fotos descarnadas, no hay nada teatral o melodramático en las fotos mismas, pero son fotos donde uno de repente se ve, me parece, movido por el nombre del pueblo, ¿no? Y todas las fotos parecen permeadas por cierta melancolía, angustia, ¿no? Como el nombre mismo tiene que ver con la manera en que uno recibe lo que ve. Levé tenía esta obsesión con los nombres. Su primera serie fotográfica, de hecho, es de homónimos, ¿no? Él busca básicamente la guía telefónica, gente que se llame igual que gente famosa e ilustre, ¿no? Y baila fotografía. Entonces tenés una foto de Simone Beauvoir, que es una mujer cualquiera, no tenés André Breton, y es una persona que trabaja con curtiembres, no sé. Básicamente el efecto está, ¿no? En parte en ese choque entre lo que uno espera y lo que uno ve. Y sobre todo porque este choque no está basado en digamos, en una mentira, sino que es real. Esa persona es tan André Breton como André Breton, ¿no? Nada más que no es el que uno espera. Y en un momento, bueno, y otras series conocidas son, por ejemplo, Pornografía, donde lo que hace Levé es fotografiar a personas en posiciones y conjugaciones tomadas de películas pornográficas, pero vestidas, ¿no? Totalmente vestidas, con un enfoque en general muy elegante, con una especie de neutralización de cualquier rispidez o de cualquier elemento muy sensual. Entonces son imágenes frías de algo que debería ser todo lo contrario, ¿no? Cosa que hace también en Actualité, que él mira los diarios y de repente se le ocurre, ¿no? Que los diarios son supuestamente lo nuevo, pero los diarios en realidad cuentan siempre lo mismo de la manera más vieja posible. El diario como dispositivo, el periódico como dispositivo, ¿sí? Se mantuvo igual desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, para mostrar eso, él recrea fotos que encuentra en Le Figaro y en Le Monde, y las actúa neutralizando los detalles. Entonces de repente no sabes dónde está pasando esto, pero ves que es una inauguración, y es una inauguración de la nada misma, porque simplemente hay un cordón y gente mirando hacia el horizonte, ¿no? Entonces él buscaba esta neutralización, como decía, de elementos. Y él pega el salto de artista conceptual fotógrafo a la escritura, con su primera obra, que es justamente Diario, que es un intento de hacer lo mismo, este experimento, ¿no? con los periódicos, pero textual, con los textos, ¿no? Y este es un caso donde también puede verse, ¿no?
el problema de la forma al traducir. Lo adelanto porque es algo que después tuve que trabajar otra vez en este libro, y es el hecho de que Levé tomó noticias de un montón de periódicos y lo que hizo fue borrar los referentes, es decir, no decía ni dónde pasaba, no decía quién eran los involucrados, no decía ningún detalle que te pudiera ayudar a identificar dónde sucedía esto, cuándo sucedía, quién había sido el protagonista. Entonces, lo que de alguna manera protagonizaba el texto es la forma misma, no el contenido, ¿no? Y de ahí surgían de repente un montón de casi microrelatos, ya sean policiales, ¿no? Los pronósticos del clima se transformaban casi en pequeños poemas, la sección de cultura también, de repente parecía describir un montón de obras posibles que uno nunca había leído, a pesar de que uno a veces creía poder interpretar o podía creer identificar algún que otro título, ¿no? Y al traducir esto, que yo me acuerdo, yo estaba en Burdeos, lo que hice fue buscar entre periódicos para ver si yo podía hacer trampa y encontrar la fuente original. Más que nada porque a veces al traducir uno necesita de algún modo ganar todavía menos plata y trabaja más, ¿no? Entonces, yo necesitaba la certeza, ¿no?, de haber trabajado con el material y de haber hecho el intento de ir un poquito más allá. Porque la verdad es que si él borra los referentes, no importa recuperar lo original técnicamente. Uno podría hacer como si nada. César Aira, por ejemplo, decía que al traducir a Roussel, ¿no?, que es alguien que trabajaba mucho con los procedimientos, en realidad uno debería desentenderse de los procedimientos en vez de recrearlos y simplemente traducir el resultado, porque es lo que importa, ¿no? Y es una opinión totalmente entendible, pero yo sentí la compulsión de hacerlo. Y descubrí, sí, algunas de las noticias, las encontré. En parte quería hacerlo porque por momentos, por diferencias entre el francés y el castellano, por ejemplo, a mí me servía saber si era un femenino o masculino, cosas por el estilo, ¿no?, de la misma lengua. Encontré varias de las noticias, encontré varias de las referencias, descubrí, por ejemplo, algunas de las reseñas que se ve acá borroneada y reutilizada, es de un libro de César Aira justamente, ¿no?, La Villa, traducido al francés. Hay un par de noticias que son de Argentina, ¿no? Levé no era ajeno a Argentina, vino a la Argentina con un proyecto de novela que al final no prosperó, no le gustó la Argentina, entre paréntesis. ¿Vos pensás que la gente de Eterna Cadencia tuvo algo que ver con eso? Es mucho antes de Eterna Cadencia, mucho, mucho antes. Fueron inocentes en ese sentido. Y descubrí, por ejemplo, que algunas de las noticias son sobre los cacerolazos, ¿no?, 2001-2002. Cosa que sí tuvo por lo menos, yo lo sospechaba en ese caso, era fácilmente sospechable, pero tuvo una incidencia en cómo traducir. De hecho, Vir, que está acá, que es editora de Eterna Cadencia, recordará en un ir y venir, ¿te parece cacerolazo? ¿No es muy local? Y yo no, pero justamente, y mandé la noticia exacta del día, ¿no?, del que se trataba. Entonces ahí hubo un primer acercamiento a lo que es Levé y la forma, y también, por mi parte, una primera idea de lo que se podría hacer más allá de lo que yo hice, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que yo hice fue atenerme al texto, busqué detalles, busqué las noticias, pero traduje lo que estaba ahí. Sin embargo, cuando yo encontraba estas 3, 4, 5 noticias identificables, lo que se me ocurría siempre era, bueno, y si veo qué se publicó de esa noticia en los diarios locales y agarro la noticia del diario local y borro los referentes y hago exactamente, o por lo menos lo más cercano posible, lo que hizo Levé con los diarios Le Figaro, los que sean, y publico eso como la traducción, ¿qué pasaría?, ¿no? Yo tenía en mente esto y llegué a experimentarlo, en el blog de Eterna Cadencia lo publiqué, algunos intentos de hacer lo mismo con noticias locales, ¿no?, para ver qué quedaba, porque por supuesto nunca iba a poder encontrar todas las noticias. Los pronósticos del clima, por ejemplo, hubieran sido totalmente imposibles de encontrar en original, etc. Entonces, traté de ver, bueno, con qué lo hubiera rellenado, probablemente con noticias locales, ¿no?, que tuvieran el mismo tono. Entonces, si ven el artículo,
hay una noticia de una pobre familia que muere porque come una morcilla intoxicada, ¿no? Entonces hay toda una recreación, ¿no?, del mismo tipo de experimento, nada más que llevado al castellano. Y en Inéditos, que es el libro que se publica, como dije, póstumamente, ya hay muchísimo más. Este libro es básicamente una recopilación de todo el material que él había dejado en su computadora, ¿no? Y estos archivos incluyen todo tipo de experimentos. Piensen que estamos hablando de un artista conceptual, alguien que estaba todo el tiempo experimentando, una persona muy prolífica, de la cual, como sabemos ahora, los 4 libros que publicó no eran más que la punta del iceberg, ¿no? Y el libro podría describirse, me parece, como una especie de caja de herramientas o incluso caja de juguetes, ¿no? Podemos ver lo que hacía Levé entre libros grandes, si se quiere, o entre experimentos que funcionaban, y cómo probaba la mano para ver si una idea realmente era fructífera o no, o por lo menos si a él le funcionaba o no. Podemos verla cómo va tirando de la cuerda para ver qué sale, ¿no? Muchos de los textos de acá son, de hecho, parecen ser gérmenes de lo que terminan siendo otros libros suyos, ¿no? Y muchos de esos experimentos, muchos de esos tanteos, tienen que ver con procedimientos formales. Y a la hora de traducirlos también llegué al mismo desafío, a la misma idea. ¿Qué hago con esto?, ¿no? Por ejemplo, en uno Levé lo que hace es tomar un manual de etiqueta de principios del siglo XX, ¿no? Los manuales de etiqueta, manuales de sociedad, son básicamente lo que dice cómo se debe comportar una dama y un caballero ante tal situación social, con qué cubierto come, cuándo saluda, a quién, si entras en una casa, a quién saludás primero, ¿no?, etcétera, etcétera. Y lo mecha y lo mezcla con Las flores del mal de Baudelaire. Entonces va tomando fragmentos del manual y va tomando fragmentos de Las flores del mal y los mezcla un poco arbitrariamente para de nuevo ver qué sale, ¿no? ¿Qué es lo que sale de ahí? El libro es La Société des Usages de Madame Giraudoux. Un libro totalmente desconocido, es un manual que habrá encontrado porque tenía a mano, como esos libros que no tienen en la casa, que no saben de dónde salió y buscan en internet y tampoco internet sabe de dónde sacamos. Bueno, uno de esos. Y, por ejemplo, el resultado de mezclar estas frases de cortesía o de modales con Baudelaire da cosas como: después de presentarnos y de conversar un poco, el fuego nos quema el cerebro. En señal de aquiescencia a futuros intercambios, nos lanzamos al fondo del abismo. Entonces, este tipo de cruzas que resultan un poco inverosímiles implicaban para mí la misma decisión. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo traduzco lo que está en la página o busco? Yo necesitaba saber, bueno, dónde estaba el recorte, ¿no? En qué parte terminaba la madame esta y en qué parte empezaba Baudelaire. Si bien uno tiene, en este caso, una clara intuición de dónde está cada cosa, sentí la compulsión de encontrar el manual de usos, que implicó su interesante búsqueda. Y por supuesto consulté las traducciones de Las flores del mal aparte para ver cuál cuadraba mejor, etcétera, etcétera. Y hay varios de estos experimentos textuales acá con textos ya hallados, ¿no? Él toma de Proust una parte de Du côté de chez Swann, de la primera novela de La Recherche, de En busca del tiempo perdido, y la convierte en poemas, ¿no?, en canciones. Y va recortando y hace todo un experimento silábico. Y de mi parte implicó buscar traducciones para ver cuál se adecuaba más, corregirla un poco para que calzara con las sílabas que iba usando Levé. Y este tipo de experimentos, algunos son experimentos, se quedan ahí, y otros tienen un poco más de éxito. Y algunos requieren más mano propia y otros no, y decisiones parecidas a las que les explicaba, pero con una vuelta de tuerca más. Uno de los experimentos de Levé, por ejemplo, es tomar de Walter Ruttmann, que es un cineasta alemán, que es conocido en parte por las películas que hizo en los años 20, donde se concentraba en los sonidos, los ruidos, ¿no? Representaba ciudades a través de los sonidos que iba captando. Levé toma una película suya que es Weekend, y creo que sin saber prácticamente alemán, o sabía tener un conocimiento muy severo del alemán, se pone a transcribir lo que escucha, ¿no?
y lo que escucha son, si ustedes pueden consultar la película en internet, si ustedes la ven o la escuchan, sabrán que es una secuencia, es un collage de sonidos, ¿no? Entonces no hay realmente un hilo conductor, escuchás de repente un tren, escuchás que alguien golpea a alguien alguien golpea con un martillo, alguien atiende un teléfono, una secretaria, piden por favor comuníqueme con, etcétera, etcétera. Entonces hace 2 pasadas, la primera él simplemente anota lo que entiende, ¿no? Y transcribe lo que cree escuchar, y eso le sirve de material en bruto para una segunda versión donde hace una obra de teatro en 3 actos, ¿no? Que se llama El ojo de Siam o El ajo, ¿no? De Siam, porque trabaja con homófonos. De repente le agarra lo que cree escuchar y lo tuerce para ver, bueno, ¿cómo qué suena eso? ¿Recuerdan? Seguro les pasó cuando escuchan una canción, quizá en inglés o algún amigo lo escuchan cantando una canción y dices, ¿pero qué está inventando totalmente la letra? Porque suena como otra cosa. Y seguro si conocen, no sé, Capusotto tiene todo un... el que canta en un inglés de mierda. Cantemos en inglés de mierda. Y también, si vieron Star Wars o la Guerra de las Galaxias, sabrán que hay un robot que se llama R2-D2, pero en castellano es más conocido como Arturito, ¿no? Porque suena como R2-D2. Bueno, esta es básicamente una obra de Arturitos, ¿sí? Él lo que hace es escuchar en alemán, ver a qué se asemeja eso en francés y convertirlo en el diálogo de una obra. Entonces, al traducir esto, uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Traduzco el resultado o me pongo a escuchar el alemán y veo qué sale si yo lo paso al castellano? ¿Cómo suena? ¿No? Hice algunos intentos de esto. Hice intentos también de ver qué pasaba si yo tomaba el francés que él entiende y lo paso por lo mismo. Escucho qué es ese francés y veo si funciona como algo en castellano. Entonces, por ejemplo, en la parte donde hay una secretaria o una operadora a la que llaman y le pedí comunicarse con algo, eso lo transcribe como «Allô, il y a un feu bridé au nord de ma fille Sophie», que en castellano sería «Aló, hay un nudo falso atado al norte de mi hija Sophie», ¿no? Lo que por supuesto no tiene ningún sentido, pero empecé a jugar, bueno, este tipo de cosas. ¿Qué podría sacar yo en castellano? Entonces, eso por ejemplo, si yo usaba el oído, podía asemejarse a alófono, ¿viste? El que no surfea sin piernas. O, traduciendo si pasaba del alemán y si me concentraba en el francés más bien, quedaba algo como aló, leí a fondo, brindé en honor de la mafia sufí. Entonces de repente digo, esto, también consideré, en vez de leía a fondo, brindé en honor, leía Fondebrider en honor de la mafia sufí también, calza justo. Ahora, ¿qué hacía? Continuaba disminuyendo así infinitamente mi rentabilidad y me ponía a rehacer toda la obra esta, o simplemente traducía lo que decía Levé, porque si yo aparte usaba mi oído para rehacerla, estoy rehaciendo la obra, ¿no? Es una cosa marcianesca distinta a la original. Lo que importa un poco en estos procedimientos es lo que resulta, un poco como decía Aira, ¿no? Era el resultado, el disparate de Levé. Ahora, yo Sí. tengo una pregunta, Sí. que es una cosa que me pregunto siempre. Sí. Cuando uno encara, digamos, las obras conceptuales, la gracia es fundamentalmente el concepto. O sea, si yo les cuento a ustedes 466, se llama la de Cage. 433. 433, la de Cage, donde hay un tipo que se sienta delante de un piano y que la obra consiste en todo lo que pasa en la sala de concierto, vale decir, la gente que tose, el ruido de las butacas, etcétera, etcétera. No hace falta que yo recree la obra como se suele hacer normalmente, porque ya solamente contándola el concepto es lo suficientemente interesante o poco interesante como para dejar en claro de qué se trata. Bueno, ¿te discuto la idea o pasás a la pregunta? No. Es que la pregunta es justamente cuál es el sentido que tiene ese tipo de recreación. Lo pienso también, por ejemplo, con la novela de Perec, con La disparición.
O sea, es una novela donde alguien se roba del francés la letra E, que es la letra que más aparece en la lengua francesa. Y cuando se tradujo al castellano, un equipo de traductores españoles lo que hizo fue sacar de las palabras la letra A, que es la que más se usa en el castellano. Entonces, El secuestro. El secuestro se llamaba el libro. Mi pregunta es, ¿cuál es el sentido, en todo caso, de reproducir eso en lugar de simplemente contarlo? Bueno, en este caso lo que hice, de hecho fue eso, porque en la nota al pie comento lo que se podría hacer, ¿no? Pero traduzco el disparate del EB. No lo resumiría simplemente a decir lo que hizo en una traducción del texto, pero sí me parece que hay una diferencia, el mismo Cage la comenta, entre un concepto y experimentar cómo se lleva a la práctica ese concepto, ¿no? Pensemos, en el caso de... Levé tiene Cage tiene un ejemplo que es lindo porque a él le gustaba mucho Satie, ¿no? Y después hay una partitura de Satie donde Toda se dice, anotada y que hace... donde básicamente una de las instrucciones, Satie tiene instrucciones así medio estrafalarias, las instrucciones era tocar 780 veces, una cosa por el estilo, repetir el movimiento. Y todo el mundo lo pensaba que era una butad, y Cage dijo, no, hagámoslo. Entonces hizo un concierto que duró no recuerdo cuántas horas, cuántos días, con un montón de músicos para ir reemplazándose. John Cale, el de Velvet Underground, fue uno de los que tocó el piano en esa ocasión. Y él decía, hay una diferencia, puede hablarse del concepto, puede ser que es muy lindo, pero hay una diferencia muy importante y uno la siente con el cuerpo entre ver la idea, tocar esto 780 veces y sentarse a escuchar algo 780 veces, ¿no? Durante todas esas horas. Es decir, el concepto puede tener un valor que puede reducirse a una especie de microrrelato, a una simple idea, pero digamos que el placer o la tortura de una idea es muy distinta a la de experimentar el concepto llevado a la práctica, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo te diga realmente, esperé que escribí una novela sin la letra E y vos dices, mira, que leer La disparición, ¿no? Hay una distancia. Mientras mejor sea el escritor, más grande va a ser, me parece, esa distancia, ¿no? Mientras más tenga de virtuosismo o vacuo o para la galería, menor va a ser. Menos ganas te va a dar de ver lo que se escribió, lo que se puso en el escenario, lo que sea. Y en este caso, me parecía que era era un muestrario de habilidad simplemente volver a construirlo, sería reescribirlo y ya es otra cosa, ¿no? Pero al tener que traducir esto, te hace plantearte todas estas cuestiones, ¿no? Primero también te hace cortar el nudo gordiano de la neurosis, de ver qué puedo hacer y qué puedo probar y qué no. Pero al mismo tiempo te hace experimentar un poco más, ¿no? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Puedo comentarlo? ¿No puedo comentarlo? Es lo mismo, también al mismo tiempo, no es un mini ejemplo de conceptualismo de escribir lo que uno podría haber hecho pero no hizo en la traducción, ¿no? No estamos en la misma también. Muestro un ejemplo y con ese ejemplo, bueno, de ahí puedo deducir si para mí valdría la pena o no leer una traducción por el estilo, puedo ver las diferencias entre hacer eso y hacer lo que se hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tuve que lidiar con algunos de esos problemas formales y de digamos, esos planteos, ¿no? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es una tortura? ¿No es una tortura? ¿Vale la pena la tortura o no? Y eso me hizo acordar justamente a Cage, que fue con el que más quizá experimenté, ¿no? Con términos de forma. De hecho, yo recuerdo, no sé si conocen a Cage. Cage es uno de los compositores y artistas más quizá influyentes del siglo XX, ¿no? Fue discípulo, no hay tantas evidencias físicas, pero aparentemente fue discípulo de Schoenberg, ¿no? Discípulo, no alumno, porque no podía pagar lo que costaba ser verdaderamente alumno. Y en una entrevista, a Schoenberg le habrían preguntado alguna vez, ¿tuviste un gran compositor como alumno? Y él dijo, no, pero sí tuve un inventor de genio. Y Cage era más que un compositor, un inventor, podría decirse, ¿no? Inventor de procedimientos, inventor de nuevas maneras, de nuevas expresiones artísticas. Fue, entre muchas otras cosas, el que, por ejemplo, inventó el piano preparado. No sé si lo conocen, es cuando uno interviene un piano en las cuerdas del piano para que suene de otra manera, termina sonando más percusivo, como un gamelán.
es el que inventó, o fue uno de los precursores del happening, de los primeros en emplear el happening. Fue ilustrador y artista plástico también, inventor de, si se quiere, la ilustración comestible, ¿no? Muchísimas cosas, muchos inventos, algunos de mayor o menor agrado de inmediato, algunos para mí muy hermosos y otros muy originales o muy disparatados. Y Cage era también escritor. Y en su momento a mí me escribe el editor Interzona un mail con simplemente algunos libros adjuntos, y lo único que decía el mail era: Matías, ¿esto es traducible? Yo le contesté lo que más o menos contesto siempre, que todo es traducible si el presupuesto es flexible, ¿no? Entonces, si me da un sueldo vitalicio, sí, posiblemente podría traducir todo eso. Pero viendo un poco de lo que se trataban esos dos libros, me pareció que había cosas, sobre todo reescrituras, que no veía ahí de qué manera podrían traducirse o si valía la pena traducirlas. Piense que Cage reescribió 5 veces el Phineas Wake, ¿sí? La obra más densa, difícil, larga de Joyce. Cage la reescribió como versos un montón de veces, ¿no? Y después la convirtió en obra musical. Fue a Irlanda para grabar todos los sonidos que ocurren en el Phineas Wake, y con eso es un collage que yuxtapuso a su lectura, ¿no?, de esta versión en verso. Y lo que se me ocurre es, bueno, se puede hacer una antología, ¿no? Se puede seleccionar de estos libros lo que más funcione, lo que me parece más viable para publicar, y de eso y de esos experimentos y tanteos salió Ritmo Etcétera, ¿no?, que se publicó en el 2016. Y ya hay de acá una cantidad de experimentos que puede verse incluso, está lejos, pero ya a disposición en la página, digamos. Hay mosaicos, hay textos dados vuelta, hay experimentos manuscritos, hay versos. Y yo la verdad es que pensé que iba a ser más fácil. Yo cuando hice la selección no me di cuenta que muchos de los textos que parecían, entre comillas, más normales, estaban sujetos a restricciones más o menos implícitas o secretas. Y esto es algo que me fui dando cuenta primero leyendo más detalle alguna de las introducciones de Cage, donde te dice cómo las escribió, y después buscando en sus entrevistas, porque hay cosas que tratando el texto me daba cuenta que tenían algo detrás, ¿no? Por ejemplo, algo que hace Cage muy comúnmente es, en su momento, usar el I Ching para determinar arbitrariamente, aleatoriamente, cuántas palabras iba a tener cada oración, cuántas oraciones cada párrafo, cuántos párrafos cada texto. Tiene que ver con toda la filosofía de Cage, según la cual mientras menos ego tenga un texto, mejor, ¿no? Es una manera de alejar la escritura de nuestros propios criterios y conceptos y trabajar dentro de eso. Cage empieza a escribir, de hecho, para explicar lo que él está haciendo, porque dice: nadie me entiende. Y después dice: bueno, quizá la mejor manera de decir algo sea decirlo de tal manera que esté ilustrando lo que dice. Entonces él escribía los textos sometiéndolo a los mismos procedimientos que usaba para componer, por ejemplo. Él básicamente le preguntaba a Li Ching, en el caso de composición, bueno, ¿cuántos compases debería tener esta obra? ¿Cuántas veces hago esto? ¿Cuántas veces hace lo otro? Y de esa manera desautomatizaba, ¿no?, algunos impulsos suyos propios. Y decía: en general los compositores componen algo, lo tocan en el piano, y si no le gusta, lo cambian. Yo lo que hago es compongo algo, lo toco en el piano, y si no me gusta, me cambio a mí mismo para que me guste, ¿no? Entonces llevó esto un poco a la escritura y usaba entonces estas determinaciones. Y yo traté de traducir esto normalmente y no funcionaba. O sea, simplemente no funcionaba. Yo veía que había algo había una incomodidad sintáctica en el original, que después me di cuenta, claro, porque está tratando de más o menos decir lo que tiene que decir de repente en esta cantidad de palabras. Y yo podía simular ese corset, pero no me resultaba. O sea, parecía medio falso, y la tentación, si no, hubiera sido, bueno, lo mejoro, lo plancho, ¿no?, lo hago más elegante, trato de encontrar la vuelta en castellano para que quede todavía mejor, y mejoro a Cage, ¿no?, y parece más eufónico, con mejor prosodia, lo que sea. Pero el mismo texto te está
comentando lo que hace y te está diciendo por qué lo hace, y en Cage hay toda una especie de una diatriba contra la sintaxis y contra el lenguaje automatizado, etcétera, etcétera, contra las nociones que tenemos como la escritura elegante. Entonces no tenía mucho sentido hacerlo más elegante. Entonces lo que terminé haciendo yo fue básicamente contar la cantidad de palabras que tenía el original, y usé la misma cantidad de palabras y trataba de encorsetarme yo también y dar un resultado que fuera análogo al original. Y me pareció más fácil. O sea, la verdad es que era menos tortuoso para mí hacer esto. Que es un poco la idea, hablando del Oulipo, es un poco la idea que tiene el Oulipo, y esto lo hacía, que yo lo hace con caracteres, con muchas cosas más, y también traté de aplicar, al final explico toda la metodología, ¿no? Pero en el Oulipo de lo que parte es tratar de combatir la neurosis, ¿no?, a través de criterios simples. Y entonces, ante la página al blanco, el escritor, bueno, ¿cómo hago para? ¿Qué conviene? ¿Qué me conviene? Es decir, ¿qué frase? ¿Esta frase se escucha lo suficientemente bien? ¿Dónde la paro? ¿Escribo con frases largas, cortas? Bueno, una cantidad infinita de criterios que pueden aplicarse a lo que es la buena escritura. Y el oulipiano dice, bueno, no, yo agarro esta regla, la aplico, y si se cumplen los patrones de estos objetivos, ya está, cumplí, está bien, paso a lo que sigue, ¿no? Te permite sacarte de la cabeza una carga, un ruido que no sería muy productivo. En este caso fue medio, si se quiere, liberador. Fue una tortura china, sí, pero fue medio liberador también tener este criterio para traducir los esperpentos de Cage, ¿no? Me pareció que funcionó mucho mejor. Y después hubo una gran cantidad de trucos que hubo que desarrollar para traducir algunas de los inventos de Cage. Cage tiene unos poemitas que se llaman mesósticos. No sé si conocen los acrósticos, que en general son poemas que forman en vertical con la primera línea, con la primera letra de cada verso, un nombre, una palabra o lo que sea. El mesóstico es lo mismo, nada más que lo que se forma está en el medio, por eso meso, medio. Y le agrega limitaciones lipogramáticas, si se quiere, es decir, no se pueden usar ciertas letras, ¿no? Digamos que es Cage la palabra vertical, entonces entre la C y la A no se puede usar la A, entre la A y la G no se puede usar la G, entre la G y la E no se puede usar la E, ¿no? Cage lo hizo como para justificar, dice, están todo el tiempo pidiéndome dedicatorias, carta de cumpleaños, felicitaciones, aniversario, me están todo el tiempo pidiendo cosas y me quiero divertir un poco más escribiéndolas. Entonces hago estos poemitas, ¿no? Y de alguna manera estoy creando algo, me estoy divirtiendo un poco más, cumpliendo con lo que tengo que cumplir. Y después, obviamente, como siempre, lo extrema y lo hace todavía más delirante. Entonces, al traducirlo, lo que traté de hacer fue mantener esas reglas, siempre. A diferencia, busqué todas las otras traducciones que habían hecho y en general lo que encontré fue que traducían literalmente, ¿no? Y cuando tenés la explicación misma de lo que es y todo, para mí lo que correspondía era ver si funcionaba, aunque sea en castellano, y funcionaba. El problema pasó con cosas como el uso de la W, porque hay una serie de mesósticos que son todos con Norman O'Brown. Entonces, Brown, 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 Brown. Y el castellano no tiene muchas W. Entonces tenía que hacer que Cage andara, hiciera windsurf, ¿no? Escuchara no sé. Los guaguancó. Sí, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces no sé si quería mandarlo a Waikiki o si quería mantener esto, tenía que respetarlo de alguna manera. Y como en el mismo texto uno de los experimentos que hay, por ejemplo, son palabras tiradas en la página, en cualquier sentido, yo dije, bueno, a ver, la W es básicamente una M dada vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y doy vuelta a toda la palabra, ¿no?, podría usar una M en la letra dada vuelta, en la palabra dada vuelta, y si yo lo leo así queda como una W. Entonces, yo traduje cada vez que había un verso con la W, yo daba la vuelta al verso, ¿no?, con una tipografía que se puede bajar, que te tenés que dar la vuelta, y quedaba de tal modo, se cumplía la regla, no se desobedecía ninguna regla, porque Cage nunca dijo no se pueden escribir los mesósticos si está dada vuelta la palabra. Entonces haces trampa dentro de la ley, y apliqué esto y me pareció una manera más solvente de hacerlo, ¿no?, más divertida.
Por ejemplo, in his way, que era a su manera, ¿no? De hecho, me permitía ser mucho más literal, que se inventaba palabras con W o le metía palabras con W por cualquier lado. Y lo mismo pasó después en M, que fue todo el que salió este año, que fue, esta vez es un libro entero de Keijō, no es una antología. Y en este hay un montón de mesósticos con la letra K. Y fue, bueno, otra vez, ¿qué hago con la letra K? Lleno a Keij de koalas, hago que aprenda karate, ¿no? Todo esto, ponga ketchup cada vez que menciona comida. Pero era muy forzado, ¿no? Y ya no me sirve el truquito de dar vuelta. Entonces, barajé varias cosas. En una quizá poner, por ejemplo, como él en el diario a veces menciona una palabra y pone entre paréntesis el original. Entonces quizá lo podía traducir literalmente y ponía entre paréntesis la palabra y con la K y me quedaba. Esa era una opción. Pero no. No sé por qué se me ocurrió que una K básicamente es muy parecida a una I con una C, ¿no? Pero es muy forzado, traté de hacerlo y no se entendía. Pero ¿qué pasa si yo diseño una letra, ¿no?, que realmente se pueda leer tanto como una I seguida de una C como una K? Si agarro los glifos y los separo un poco, los glifos son las partes de las letras en tipografía, de tal modo que se genera una especie de trompe-l'œil que me permita, acá Jorge que está cerca lo podrá ver, que me permita hacer al mismo tiempo, cumplir con la letra, porque aparece una K para Mark, y usar palabras que tengan una I, una C, que hay muchísimas más, ¿no?, de lo que en castellano hay con K. Entonces acá esto, no sé si se puede, está muy chiquito para que se vean, pero esto se puede leer como cono, de lejos se va a leer como cono seguramente, pero más de cerca vas a poder leerlo como icono, ¿no? Entonces, con Estás más loco que una cabra. ¿viste? Entonces, por ejemplo, cuando habla del attic, le pude poner al final ático y C, ¿no? Y Mark, Claro. parece la letra. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si no me aburría traduciendo a Keij, me parece. Entonces armé esto. Me parecía una mejor alternativa que los ketchup y todos los demás, ¿no?, para hacer algo. Y al final viene con su justificación. Justamente, creo que si no me equivoco, el textito se llama, que puse al final, una defensa de lo innecesario, ¿no?, que es justamente esto. Y el último es ya un ejemplo de una escritora que también trabajaba mucho la forma, pero de una manera completamente distinta. Porque estos son procedimientos, esto es programático. Esto es, primero tengo un dispositivo y después aprovecho este dispositivo para escribir. Lo relleno, lo pongo en acción, como un trompo, lo tiro y veo qué pasa. Stein no hacía eso, ¿sí? La forma en Stein es excéntrica porque Stein tiene una noción completamente distinta de lo que hace la escritura, de lo que es la escritura. Muchos han dicho que en parte lo que trata de hacer es imitar la lógica del pensamiento, quizá. Entonces, Stein trabaja muchísimo con las repeticiones, con la simpleza, con los anacolutos, es decir, cuando la gramática se quiebra, ¿no? Y genera una especie de letanía y por momentos de pantanos, ¿no?, y por momentos de iluminaciones que son muy propias. Y la verdad es que cuando empezó a escribir, y a lo largo de su carrera, llegaron incluso a diagnosticarla, ¿no? Hay toda una serie de diagnósticos que le hicieron de por qué escribiría así. Básicamente pensaba que estaba loca, ¿no?, o que sufría algún trastorno que le impedía escribir como una persona normal. Déjame tirarle carne a las fieras. Gertrude Stein en 1906 publicó un libro extraordinario que se llama Tres mujeres, que Eterna Cadencia no quiso publicar a pesar de que se lo ofrecí, en donde hay un cuento que se llama Melantha. Melantha es los pensamientos de una esclava negra, mejor dicho, de una antigua esclava negra ya liberada, que tiene que hacer tareas de la casa. Y normalmente lo que tiene ese texto es que es el primer texto histórico en donde la técnica del fluir de la conciencia está aplicada de manera, pero extrema. No la inventó ella, es de Dujardin, si no me equivoco, Eduard Dujardin. No solo eso, Gertrude Stein estudió psicología y fue
alumna de William James, Claro, que fue el que acuñó el fluir de la conciencia. claro. ¿No? Y bueno, la cuestión está que esto lo hizo casi 15 años antes de que lo hiciera Joyce. Eh, Muchas veces los méritos que se le atribuyen a Joyce dicen las mujeres que se lo atribuyan básicamente porque es hombre, cuando en realidad Gertrude Stein lo hizo 15 años antes y un poquito después Virginia Woolf. Joyce sería el tercero en esta línea. En realidad hay un primero que es un francés que se llama Edouard Dujardin, que es el que supuestamente lo la novela, este sistema de fluir de la conciencia, creo que fue en 1880 y pico, Una una cosa cosa por por el el estilo, estilo, fin del siglo XIX. que era también en los momentos en los cuales Que lo William leyó James igual. había desarrollado Sí, toda la... y Joyce lo leyó aparte de Dujardin. y lo leyó Sí. también. Pero bueno, lo que quiero decir, era una mujer realmente de vanguardia que hizo este tipo de cuestión. Sí. Cierro el paréntesis y... Y este librito yo se lo propuse en Terzona, porque no se tradujo mucho. Tampoco muchos consideran que es muy traducible, que digamos. Y son 4 conferencias que ella da explicando qué es para ella la historia, qué es para ella la diferencia entre prosa y poesía, por ejemplo. Y las da en 1934, cuando pasa una de las cosas más extrañas del mundo, y es que Gertrude Stein se convierte en un bestseller. ¿Sí? Es de lo más inexplicable que existe, pero porque publica, la dicen, ¿por qué siempre escribís algo que no se entiende? ¿Por qué no escribís por fin algo que se pueda leer? Y en 2 semanas, supuestamente, según la leyenda, escribe la autobiografía de Alice B. Toklas, ¿no? Que es un libro que tiene una idea, un concepto absolutamente genial. Es genial. Y es un ejemplo de cómo un libro va más allá del concepto, porque el concepto es genial, pero el libro es espectacular. Y es que, bueno, Gertrude Stein tenía una pareja que era Alice B. Toklas, ¿no? Que era su secretaria Su también. secretaria, y ella lo llamaba su esposa. Y entonces decide escribir la biografía básicamente de Alice B. Toklas, que sería una autobiografía porque la escribe como si fuera Alice B. Toklas escribiendo. Entonces el libro se llama La autobiografía de Alice B. Toklas. De hecho, los primeros lectores, nosotros ahora la compramos y dice que Gertrude está en la autobiografía de Alice B. Toklas. Antes no había spoiler, ¿no? No sabías que era en realidad Gertrude Stein la autora, parecía la autobiografía de esta mujer. Y lo que hace básicamente durante 300 páginas es hacer de cuenta que es Alice B. Toklas hablando maravillas de Gertrude Stein. ¿No? Son 300 páginas de explicaciones de por qué Gertrude Stein es un genio, por qué es mejor que toda la gente a la que la comparan, por qué es incomprendida, etcétera, etcétera. Porque fue la primera que descubrió a Matisse, a un montón de pintores. Bueno, es un libro increíble, está lleno de maledicencias, de chismes, de patadas a todo tipo de personajes. Y se vendía muchísimo. De repente se vende de una manera impresionante y deciden llevarla a Estados Unidos, donde no había... ella es de Estados Unidos, pero hacía 30 años que no pasaba por el país. Fue la única vez que volvió. Piensen que el éxito limita la cantidad de asistentes a 500 por sala para cada conferencia, ¿no? Pasan películas adelantando, que como se hacía en la época, en los cines, un corto de ella leyendo y adelantando las conferencias, ¿no? Para que la gente fuera, la publicidad del momento, ¿no? Y en esta vorágine, bueno, primero se sorprenden mucho los periodistas porque la escuchan hablar y la entienden, ¿no? Que era algo que es lo último que esperaban. En la noticia se llena de psiquiatras y psicólogos explicando por qué escribe, por cómo escribe. Piensen que la prensa siempre fue malísima con ella. Hay una reseña de un poemario suyo que tiene como título "Oficial, está escribiendo de nuevo". Entonces, tiene que lidiar con todo esto. Le diagnostican encefalitis letárgica, creo, al hecho de por qué se repite y todo lo demás. Y ella da estas conferencias y piensen que, al traducirlas, hay una cantidad de cuestiones formales, como por ejemplo el hecho de que ella odia las comas, ¿no? Las comas le parecen una facilidad, dice, uno no puede dejar que la coma te agarre el abrigo y se ponga tus zapatos porque uno vive menos activamente. Entonces, ¿qué significa todo este esperpento? Significa básicamente que la coma te dice cómo leer un texto, te dice dónde están las pausas, te dice cómo se interpreta, porque la coma también es un fenómeno gramatical, cómo se interpreta el sentido de la frase. Y para ella el sentido no se construye así. El sentido en realidad se construye cuando uno le da un sentido a la frase, ¿no? Ella en este corto que pasan en los cines dice, creo que si uno disfruta algo, lo está entendiendo. Y si uno se lo entiende, lo disfruta. No veo diferencia entre entender y disfrutar.
¿no? Para ella el entendimiento es una práctica que tiene que ver con no solo la lectura en sí, sino la construcción de sentido, ¿no? ¿Para qué lees? Bueno, para entender, entendés para leer, para disfrutar. Es todo uno, no se puede separar. Y también le parecían feas los signos de pregunta, por ejemplo. Entonces las preguntas son todas indirectas porque no le gustaba poner signo de pregunta. Y como trabajaba con quiebres y trabajaba con algunas cuestiones, por ejemplo, y ella explica por qué, le parecía que era importante en el lenguaje la actividad, y que es cómo se traduce eso en escritura, bueno, abundan los gerundios. Hay gerundios por todos lados, ¿no? Piensa que su obra maestra, su magnus opus, era The Making of the Americans, ¿no? Y de hecho, Dos tomos así. sí, gigantescos. Y de hecho en las conferencias una es The Making of the Americans, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a escribir esto? Básicamente, ¿cómo hice algo tan genial como... Bueno. Y ella explica diferencia entre para ella el inglés norteamericano y el inglés británico. El norteamericano sería mucho más activo, e incluso desde las publicidades estaría haciendo cosas que el británico no puede hacer, ¿no? Y describe sus ideas. Bueno, y para traducir esto fue también una experiencia extraña. Fue por momentos como estar traduciendo un ACB, básicamente. Porque se quiebra la gramática, se quiebra el sentido. Las frases están hechas de tal modo que por momentos funcionan en dos interpretaciones simultáneas. Porque si repetís mucho y quebrás la concordancia, por ejemplo, hay momentos en que podés tomar este pedacito de la frase y tiene un sentido, este otro pedacito de la frase tiene otro sentido, y al leerla se imbrican esos dos, pero no queda uno sobre el otro. Los dos podrían leerse según cómo uno elija interpretar la frase o disfrutar de la frase, ¿no? Entonces hubo una serie de maniobras mucho menos programáticas que en este caso, porque no puedo de antemano ver cómo voy a solucionar esto. Fue frase por frase. Y para darles un ejemplo más o menos dócil de lo que es el texto, leo una partecita que no tiene grandes problemas, sobre todo al leerla en voz alta, pues ya estás decidiendo énfasis y todo lo demás. Pero se pueden hacer un poco una idea quizá de lo que es en inglés. Se llama la narrativa en la prosa y la poesía, el título de la segunda conferencia. He dicho y cualquiera puede decir, cualquiera podría decir, que el conocimiento es lo que sabemos. El conocimiento es lo que sabemos y no hay nada más difícil de decir que eso, que el conocimiento es lo que sabemos. Hagamos nuestra harina, comida y carne en Georgia. ¿Eso es prosa o poesía y por qué? Hagamos nuestra harina, comida y carne en Georgia. Ese es un cartel que leí cuando iba en un tren de Atlanta a Birmingham y me pregunté entonces, y todavía me pregunto, si es poesía o si es prosa. Hagamos nuestra harina, comida y carne en Georgia. Podría ser poesía y podría ser prosa, y desde luego hay una razón por la cual podría ser poesía y una razón por la cual podría ser prosa. Hagamos nuestra harina, comida y carne en Georgia. Se mueve de varias maneras distintas. Y muy bien, ¿y acaso eso tiene que ver en realidad, qué tiene que ver con la narrativa en la poesía? ¿Tiene realmente que ver con la narrativa en sí? ¿Y acaso es más importante eso en la poesía, que algo se mueva de varias maneras distintas, que en la prosa, suponiendo que en ambos casos sea narrativa? Pienso mucho en estas cosas últimamente, porque las cosas, como cualquiera habrá visto, las cosas se mueven de aquí para allá y se mueven de varias maneras distintas. Y a veces me pregunto si eso es poesía y a veces me pregunto si eso es la prosa. Y ahora me pregunto, ¿es que existe la poesía? ¿Es que existe la prosa? O más bien es que ahora algo se mueve de varias maneras distintas. A veces se queda quieto, pero en gran medida se mueve de aquí para allá de varias maneras distintas. Como lo que sabemos es lo que sabemos, ¿acaso sabemos o no sabemos eso? Bien. Esto durante conferencia tras conferencia tras conferencia, ¿no? Hay algo también de los ritmos que uno tiene que manejar mientras lee. Porque aceleré un poco para que se entienda la falta de comas, ¿no? Pero hay ese frenesí que lleva a lo contrario, porque uno se para y empieza a leer en voz alta para entender qué es lo que pasa, ¿no? Escande un poco la prosa. Entonces, al ser tan rápida, termina siendo más lenta en cómo uno la procesa. Y bueno, como estas, podría leer otras mucho más todavía enrevesadas y probablemente me dé un patatús a mí tratando de reproducir eso oralmente. Pero es un ejemplo mínimo del tipo de cosas enrevesadas que plantea el texto este. Todos ustedes son estudiantes de traducción. Bueno, que no las confunda este individuo, y acá empezamos a polemizar, me imagino, porque yo soy de la idea de que no todos los textos son para que todos los traduzcamos. Vale decir, él puede traducir estos textos porque evidentemente tiene una frecuencia de onda que le funciona en relación con esos textos, lo cual no significa que cualquiera de nosotros los pueda traducir. Recuerden que dije que era un tipo de genio al principio de la cuestión. ¿Qué significa esto?
hay autores que nos atraen y hay autores que nos producen rechazo. Hay formas que nos atraen y formas que nos producen rechazo. Y uno nota muy claramente cuando se está de alguna manera forzando la forma y creando un esperpento. Voy a dar un ejemplo de algo que acá ya pasó en varias oportunidades dentro del club. ¿Alguna de ustedes traduce poesía? Hay gente que traduce poesía y le interesa fundamentalmente el aspecto formal. Entonces se concentra en la rima y se concentra, por ejemplo, en la versificación. Cuando uno cambia de lengua, rima y versificación no se pueden mantener en los mismos términos. O sea, yo no puedo traducir Bach a Vivaldi, a pesar de que hayan sido contemporáneos en alguna parte de sus vidas. Tengo que encontrar otra cosa. Y finalmente esa otra cosa es tanto o más importante que lo que está diciendo el poema. Digo esto porque, por ejemplo, en términos formales suele haber dos escuelas muy peleadas y muy discutidas en donde muchas personas van a privilegiar un aspecto por sobre el otro y muchas otras personas van a preferir, en todo caso, producir un texto rítmico, pero concentrado más en el sentido que en la forma. Ahora bien, acá estamos viendo casos en los cuales los textos son, en buena medida, forma en sí misma. Entonces, el punto es, y la pregunta es, ¿estamos todos preparados para traducir forma en sí misma o es necesario tener una cabeza particular o algún tipo de... Algún tipo de problema, sí. Sí. Yo creo, haría varias apostillas eso. Hay textos también, así como hay quizá gente con mayor inclinación a hacer esto o lo otro, y combinaciones de autores con traductores o como quieran verlo, hay textos que te piden cosas, ¿no? Y hay textos que hacen lo contrario. O sea, si yo de repente tuviera un problema para traducir en solá una palabra y quería que justo se dé... Bueno, y empiezo a dar vuelta a las palabras, a inventar letras. Ya estás haciendo un experimento de otra... Es un experimento eso, más que una traducción. Que está perfecto, es una manera más de hacer las cosas, pero lo tendrías que hacer a conciencia de que a Solá no lo hubiera entendido y lo hubiera detestado, ¿no? Entonces, y sabes que, por ejemplo, en este caso, que ella hacía cosas parecidas y Levi hacía cosas parecidas. Podría llegar a objetar cómo lo hiciste o lo que sea, pero no necesariamente el concepto de hacer algo así. Entonces, yo creo que hay obras que se prestan o te piden incluso estas cosas y otras que no. Y lo podemos pasar de prosa a poesía, no importa, eso es otra cosa. Es más o menos, al contrario, es más o menos lo mismo. Y en cuanto al otro que decías, bueno, a mí en poesía me pasa que hay algo, está la línea Nabokov, que es un ejemplo de un extremo, ¿no? Que Nabokov al principio empieza traduciendo con rima y con métrica, de hecho, las primeras cositas, pero después cuando hace su gran traducción de Pushkin, básicamente publica algunos textos donde descabeza a todos los otros traductores y pone ejemplos y dice, miren este asco, miren esto. Esta persona se atreve a decir, ganó un premio y todo, y se atreve a decir que esto es Pushkin. Dice, no, esto es una cursilería. O sea, sí, está bien, para él era una imposibilidad matemática mantener rima, metro, del ruso al inglés por lo menos, y que no se cayera en lugares comunes, en ripios, en justamente cursilerías que lo hacían parecer más una obra genérica, romántica, más de lo que era en realidad, ¿no? En vez de lo que era en realidad. Y cuando le criticaban a Nabokov su versión, que es literal hasta un punto difícil de justificar por momentos, ¿no? Decían que era muy fea, y él decía, estoy preparando una segunda versión más fea todavía. Estoy afeando todo lo que puedo para que sea más exacto. Eso es una manera extrema de hacerlo. Yo creo que hay casos y casos. Por ejemplo, en términos de poesía, a mí me pasa al traducir que sí, por momentos querés mantener y caes en esto, caes en clichés, caes en rimas bobas, que en el original no se sienten. Entonces, está bien, la forma está haciendo algo, hay que traducir la forma, hay que hacer lo mismo que el texto hacía en el original, pero si lo llegás de bobadas, no es el mismo texto, por más que rime todo. De repente es un ejercicio escolar en vez de una obra elegante o conmovedora o lo que sea, porque lo que te queda es ese intento que podés ver de rimar con un diccionario de rimas y de que te funcione la cosa en términos de oficio.
Pero en otros casos, y estoy pensando en los poemas, por ejemplo, que no apuntan a lo sublime, que no apuntan a la elegancia, sino que en vez del patos buscan el batos, es decir, en vez de conmover buscan el anticlímax, los humorísticos, por ejemplo. Ahí sí a veces tiene más sentido, funciona mejor, por lo menos conviene probar, funciona mejor la rima, funciona mejor este tipo de cosas, porque el texto mismo de entrada es ridículo y busca ser ridículo. O el texto de entrada puede ser una parodia del romanticismo y te termina convirtiendo en una parodia. Estoy pensando, no sé, Burn es una novela de Anthony Burgess, por ejemplo, nunca se tradujo que yo sepa al castellano. Yo probé la mano haciendo una cosita ahí hace un tiempo, años. O estoy pensando en justamente el sketch de Capusotto, ¿te acordás? El hombre que empieza a ser, tiene muy malas habilidades sociales y no tiene amigos, y es compositor, y hasta que empieza a hacer rimas soeces en toda su situación social y la gente qué bueno! Y lo empieza a aplaudir y se vuelve una adicción. Entonces de repente está en una fiesta, alguien tiene un infarto y llama de repente al 911, ¿qué pasó? Y hace todas rimas obscenas con lo que le están diciendo y pues, entra en desesperación, se arruina la vida, lo deja la mujer, bueno, etcétera, etcétera. Porque no. La cosa es que todos conocemos las rimas estas de la primaria y la verdad es que si tienen gracia es por la rima. O sea, la rima construye sentido, no es una cuestión semántica por ahí. Si te preguntan, ¿viste la foto? ¿Conoces al abogado? Etcétera, etcétera. ¿No? Si uno traduce eso literalmente y llega, ¿qué colegiado? El que, bueno, de repente, no, no funciona porque la rima es lo que hace que sea gracioso. Entonces, en esos casos, me parece que sí tiene sentido mantenerlos, o por lo menos se presta más, ¿no? En otros, ya no funciona de la misma manera. Yo lo que creo es que cada texto tiene muchísimas maneras de traducirse, y conviene conviene probar. Y ves si funciona o no funciona, se lo puedes dar a otro para ver qué pasa. Y también es algo que mencioné acá, creo que uno tampoco se puede forzar a hacer estas cosas. Si tenés que forzártelas, no es para vos, o no te gusta, o no te llama. Por eso yo hablaba, todo esto son también ortopedias del entusiasmo. O sea, si vos a veces para entrar un texto y tener que traducirlo, tenés que ver qué te interesa de ese texto, qué te interesa hacer con ese texto, qué te divierte hacer con ese texto. Por más que sea una diversión, que también es una tortura, ¿no? Te tiene que meter el texto en el oficio, en la tarea. Entonces, para mí, todas estas maneras fueron también maneras de interesarse en el texto, ¿no? Y de nuevo, probé otras cosas que no funcionaban, y las que funcionaban las dejé porque la verdad es que yo veía que estaba mejor el texto, se lo daba a otros para leer y también había algo ahí. El texto hacía otra cosa, me parece a mí, después puede decirse que es malísima, eso no importa. Pero por lo menos en el proceso no fueron tanto cosas que me sumaba, eran cosas que me sumaba, pero al mismo tiempo era un problema que me restaba, el de cómo me mantengo interesado en esto, ¿no? Entonces, creo que más o menos uno va viendo, sobre todo con los años, cuando va trabajando, de qué manera le interesa trabajar. También de qué manera es posible trabajar. Yo no podría hacer esto indefinidamente porque me muero de hambre. Vos me has dicho que estoy cada vez más flaco. Bueno, es por esto en parte. Bueno, aparte estos libros los tradujiste, me imagino, antes de que naciera tu hija. Claro, sí son vivo de capital pasado todavía. Claro, claro. Pero este no, el de Levé no. El de Levé es pospaternidad. Ajá. Así que nadie se salva. Nadie se salva. Bueno, preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen porque... Sí. Más que una pregunta es un comentario. Primero que nada, me gustó muchísimo escucharte y la manera en que trabajás. Me pareció que habías hecho varios movimientos que la verdad que me parecieron súper acertados. Primero, se notaba que había algo que vos entendías el texto y estabas muy presente con lo que el texto estaba tratando de hacer. Y después fuiste también a buscar muchísima información de lo que el autor había querido hacer, ¿no? Y todo eso informó un montón de decisiones que tomaste, que fueron sumamente creativas, como lo de dar vuelta la línea del de Cage, ¿no? Sí. Y pudiste tener esa libertad porque de alguna manera pescaste muy bien el espíritu de lo que era el libro de Cage y lo que él había intentado hacer. Y me parece que para mí, por lo menos, son uno de los objetivos que yo tengo como traductora, ¿no? Que está en todas, y después también la corroboración en el idioma español. Porque me parece que olvidarse también, esto que vos decías, lo que produce, ¿no? En el idioma de llegada,
que también tiene que estar muy presente en las decisiones que vas a tomar. Si no funciona en el español, por más que vos estés emulando el procedimiento del autor, respetando el ritmo y la rima, si fuera poesía, y no funciona en el español, se descarta. Entonces, nada, en realidad me parecieron como todas decisiones que... No leí el texto todavía, pero digo, me parecen súper... No lo leas, que igual primero no hace falta. Pero digo, todas las decisiones me parecieron muy acertadas, y tener la posibilidad de trabajar de esa manera, digo, wow, ¿no? Como que creativo, que se vuelve la tarea. Bueno, y algo gracias, muchísimas gracias. Y algo también que me das pie para decir es también eso de la posibilidad de trabajar. Hay que recordar que uno no trabaja en vacío, uno puede traducir para entretenerse de la manera que quiera en su casa, pero con una editorial es distinto. Y tuve suerte también de colaborar, Birta acá, como dije, editora de Eterna Cadencia, colaborar con gente que escucha también lo que uno quiere hacer y lo que uno propone hacer. Interzona se publica en aquella en parte porque le interesa este tipo de autores, pero aparte, por ejemplo, es una editorial muy interesada en la parte de edición gráfica, ¿no? Del libro objeto. Entonces, eran muy receptivos y fue bastante libérrimo el asunto a la hora de experimentar y probar cosas. Entonces, yo a veces tenía miedo porque pasé todo este tiempo viendo esto y quizá me dicen, no, no se puede, o no, ¿para qué? No, directamente hacelo, no vamos a dar vuelta. Me dicen, no, mira, increíble, bueno, sí, está bien, le encontramos la vuelta, bueno, va a salir así. Entonces, es bueno trabajar en esas condiciones, ¿no? Cuando uno sabe que uno no está limitado por el sí o por el no, tanto como por lo que uno puede hacer o lo que funciona en el texto, ¿no? Que no siempre se da, no siempre es el caso. Sí. Es también la libertad de tirarse por la ventana. Bueno, una pregunta que te podría hacer, se me ocurre ahora, es, porque digo, también ante la gran dificultad que debió haber sido traducir estos libros, en algún momento la tentación de abandonar, no el proyecto, la vida, de sí. ¿no? De abandonar, claro, decir, bueno, no sé, ¿te ha pasado? ¿Has sentido como, y te digo, no de abandonar el proyecto, sino de abandonar una línea, una palabra o... No, eso sí que no, sí era de abandonar el libro, mi estado de residencia, todo lo demás, sí. Ir al Paraguay, probar suerte, una vida en el campo, no sé. Pero no tanto, entonces esta palabra la saco, Sí pasó en el caso de, bueno, esto es una antología, entonces había ahí sí cierta cintura como para decir... quizá esto no funciona. Y en el caso del DLB, un momento charlamos y dijimos, bueno, se justifica quizá traducir esto o lo otro, tiene sentido. Y en ambos casos, pareció que sí, en este yo hubiera sido el que decía, digamos, unilateralmente podría haber dicho, no incluyo este texto, incluso el otro. Pero ya una vez que estaba ahí en pleno... en pleno desafío, la verdad no se me ocurrió por la cabeza dejar de lado el texto. Sí, de nuevo, todo el libro, irme a otro lado, pero decía, en algún momento, si soluciono uno, el otro, con trabajo, con más o menos trabajo, o elbow grease, como se dice en inglés, iba a funcionar. En el caso de Levi nos pareció también que tenían sentido casi, son muy cortitos los textos, y en general al ser tan distintos, te permiten cumplir con parte del, creo que es el concepto del libro, que es ver lo plural que era la obra y la obra que podría haber llegado a ser Leve, ¿no? La gran cantidad de intereses y de cosas que probaba. Y de nuevo, es un libro póstumo de experimentos. Y hay experimentos que funcionan y otros que no funcionan. Entonces, también estás tratando con esos materiales. Hay una cosa también que me parece que es importante y que está vinculado con una de las preguntas que creo que se hizo al principio respecto de... No, que vos decías la afirmación esa de informarse y todo lo demás. Ustedes piensen que más del 90% de lo que leemos, incluso en castellano, hace referencia a cosas que no forman parte de nuestro mundo. Yo me acuerdo hace muchos años, Beatriz Sarlo estuvo acá en el club y alguien le preguntó, era la época en que estaba de moda Sándor Márai, y entonces alguien le preguntó qué opinaba de Sándor Márai y ella dijo nada. Y cuando la gente le preguntó, pero ¿por qué nada? Y me dice, porque no conozco la literatura húngara, no sé si es un escritor de vanguardia o un escritor completamente
convencional. No sé si es un escritor anodino o un escritor importante. Lo que dice, la verdad que no me interesa demasiado. O sea, faltaban datos. Muchas veces nosotros leemos libros donde la falta de datos es evidente y otras veces la falta de datos es simplemente falta de información que se puede adquirir en algún otro lugar. Cuando ustedes hacen un libro, después vienen los periodistas que opinan, antes de llegar a los clubes literarios y a los talleres y todo ese tipo de cosas. Y cuando opinan, muchas veces opinan cualquier cosa y no tienen la más remota idea de lo que están hablando porque no entendieron lo que estaban leyendo. Ahora, imaginen eso mismo, ya no dentro del campo de lo convencional, sino dentro del campo de aquello que de alguna forma es extraordinario. Quiero decir, no hay otro remedio que llenarse de una información que por supuesto no paga nadie, pero sin la cual es absolutamente imposible entender dónde uno está parado. Yo me acuerdo de una cosa que a mí me irritaba muchísimo cuando era chico, que por ejemplo alguien agarraba y mencionaba un verso de T.S. Eliot y decía, uy, qué surrealista que es esto. No puede haber nada más separado del surrealismo que T.S. Eliot, al que me imagino que el surrealismo le debe haber repugnado. Decir eso era simplemente no tener la menor idea de quién era Eliot o no haberlo leído directamente y a partir de eso, de esa falta de información, abrir juicio. Todo el tiempo la gente está abriendo juicio sobre cosas que no conoce, de las cuales no está informada y de las cuales en última instancia no les interesa saber demasiado. Las cosas circulan porque circulan, ni siquiera porque gusten, sino porque es lo que se usa esta temporada. La lógica no es la lógica de los libros, sino es la lógica muchas veces del comercio. Vale decir, las editoriales necesitan novedades. Y las novedades, en última instancia, no son mejores libros que, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea. Son simplemente libros que salieron ahora. Pero si salen ahora la Ilíada y la Odisea, para mucha gente van a ser una novedad también. Digo todo esto para decir que, evidentemente, cuando uno trabaja haciendo traducciones, tiene que tener un nivel de información enorme. Y si Matías puede hacer este tipo de trabajo, más allá de que su cabeza funcione de una manera particular, como para poder encarar este tipo de trabajo con éxito, está también el hecho justamente de las horas y horas y horas que se pasó investigando sobre cada uno de estos tipos. No es algo que es gratuito, no baja del cielo. Ahora, insisto, eso tiene que ver justamente con la vocación, porque eso no lo paga nadie. Y la suerte de vivir ahora con tantos medios digamos, tanta información disponible. Varios de los textos acá fueron traducidos antes en México en el 70, 73, y sí hay errores estrafalarios, ¿no? Y garrafales, pero no me parecen tan denunciables porque la verdad es que yo no lo podría haber resuelto y creo que casi nadie, si no tenía un teléfono para llamar a los museos de todas las obras que menciona Cage o para hablar directamente con Cage. Incluso en ese caso estaría más tiempo hablando que traduciendo porque la cantidad de detalles es impresionante. En esa traducción recuerdo, habla de una obra donde estaba, decía The Pope, ¿no? Ni siquiera decía Pope en inglés. Y la verdad es que es el Papa, ¿no? Pero la traductora por algún modo, por alguna razón pensó que era Alexander Pope, el poeta del siglo XVIII. Entonces de repente tenés esa mezcla, ¿no? De un autor que, está bien, son videos, no sé cómo pensaba que habían grabado a Alexander Pope, eran videos del Papa, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de muchos. Hay un montón de textos acá que son inentendibles si uno no encuentra justo de dónde vienen. Toda la parte del diario suyo, que es un mosaico, dice él, son cosas, anécdotas, son frasecitas de anécdotas y muchas veces eran anécdotas que le gustaba contar y si lees las entrevistas y buscás y buscás y buscás, las encontrás con más detalle. Acá, como escribía con el I Ching, qué sé yo, y la frase le tocaba, bueno, tengo que usar 2 palabras, el I Ching te lo dice. Bueno, hacía entrar la anécdota en muy pocas palabras. Y vos tenés que tratar de entender ese telegrama, ¿no? Entonces, lo que yo hice en parte, aparte más allá de recrearle, usar la misma cantidad de palabras, fue buscar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta punta del iceberg acá? ¿Qué son estas esquirlas de anécdotas y de cosas? Porque si no, era inventar. Y antes no había alternativa, era inventar. Traducir en gran parte esto
hubiera sido inventarlo. Entonces, Eso lleva a otro tema más que también como aspirantes a traductoras o estudiantes de traducción vale la pena considerar. Como toda la traducción obedece a modas. A principios del siglo XX, Walt Whitman era Walterio Whitman, porque los nombres se traducían. O hubo una época en la cual los traductores lo que hacían era no traducir, sino interpretar lo que se decía. ¿Qué quiero decir con esto? Le contaban al lector lo que decía el texto en inglés o en francés o en el idioma que fuera sin traducirlo directamente. Existió una época en donde la traducción indirecta era lícita. Entonces, por ejemplo, en castellano, donde no había traductores ni del ruso, ni del chino, ni de un montón de otras lenguas, se traducía del inglés y del francés, arrastrando la rémora de los errores que hubieran cometido los traductores franceses, ingleses, norteamericanos, etcétera, etcétera. Hay traductores que en un determinado momento consideraban que había que hermosear los textos. Vale decir que había que agregarle a los textos algo que los textos no tenían o que lo tenían mal. El ejemplo más común de todos es la traducción de Cortázar de Poe. La traducción de Poe tiene un estilo muy similar, salvando las distancias, al de Roberto Art. Usa palabras que no sabe lo que significan porque son pomposas, alarga los cuentos para ganarse unos pesos más, etcétera, etcétera. Lo que hizo Cortázar fue justamente cambiar un montón de cuestiones para que los cuentos queden más bonitos, más lindos, más arreglados, pero son cuentos de Cortázar, no son la traducción de los cuentos de Poe. Y eso lo hizo un montón de otra gente. sí, la traducción de Shakespeare de Voltaire, por ejemplo, de repente están todos en pareados heroicos, Sí. ¿no? Y yo si lees la traducción, de repente decís, ¿por qué en el monólogo están insultando a los curas? Y claro, porque para Voltaire eso es lo que había que hacer. Eso es lo que había que claro. hacer. O, por ejemplo, en la década del 30 y 40, Borges se la pasó peleándose con los gallegos. ¿Se acuerdan del artículo de las alarmas del doctor Américo Castro y todo ese tipo de cuestiones? Entonces, es normal que si traduce a Faulkner, en el medio del campo norteamericano va a poner una tranquera con un carancho, básicamente para hacer una marca del castellano de Argentina respecto del castellano de España, etcétera, etcétera. O sea, la traducción, como cualquier otra cosa, responde a modas, a cuestiones ideológicas, a cuestiones que en última instancia hacen que sea necesario traducir las mismas obras en forma continua, más o menos cada década, siempre y cuando tenga algún sentido volver a traducir esas obras. Y lo que dice Matías también es cierto, nosotros tenemos a favor bibliotecas enteras en las cuales nos apoyamos para poder trabajar. Pero imagínense lo que pasó con el caso de Salas Subirats cuando tradujo el Ulises. Tradujo el Ulises entre el 40 y el 45. Joyce todavía estaba vivo, no había ningún estudio sobre Joyce prácticamente, y él había aprendido inglés en una academia en la avenida Belgrano. Y era un empleado que trabajaba en una agencia de seguros. Entonces, fue una casualidad que este hombre tradujera a Joyce y fue una casualidad que lo hiciera tan bien a pesar de los errores que cometió. Entonces, lo que quiero decir, hay tantos factores que intervienen dentro de toda esta cuestión que no hay absolutos, no se puede pensar en términos absolutos. Siempre va a haber alguien que hizo las cosas mejor y que le hizo las cosas peor. Y siempre uno le tiene que robar al que las hizo mejor y, en todo caso, desconfiar de quien las hizo peor a pesar de que tenga un gran nombre. Tengo una pregunta. ¿Te parece que es casualidad que lo haya hecho también la traducción de Ulises? Alguien que sabe tan poco inglés. ¿No te parece que hay algo que era lo que yo resaltaba del trabajo de él, que no es solamente tener la información, sino poder meterse en el espíritu del libro, como entender algo que es el encuentro entre el resultado y la intención del autor, ¿no? Como eso, y luego poder tener la libertad de crear de la manera que él lo hizo, como recrear desde la misma regla que se puso el autor, pero en el español. Solamente se puede hacer si realmente estás bien conectado con el espíritu del libro. O mal de la cabeza. Muy bien, claro, pero enfocarle muy bien al Ulises, digo, ¿no? No son los cuentos de Joyce. No, pero evidentemente hay una cuestión que tiene que ver, a ver, vos vas a ver una película y decís, esta película me está hablando directamente a mí. Escuchás una música y decís, esta música fue escrita para mí.
digamos, evidentemente hay una frecuencia de onda para determinado tipo de cosas que hace que las puedas hacer en los términos en los cuales te resultan más, no sé, yo tengo un amigo que siempre habla de estar en un estado alfa. Y a veces a uno le pasa que cuando estás traduciendo entras en una especie de frenesí donde todo fluye, porque en última instancia vos ya no estás pensando que estás haciendo una tarea de traducción ni nada por el estilo, te metiste adentro del libro, pero eso te pasa con cuentagotas. Perfectamente le pudo haber pasado a Salah Subirát a pesar de sus errores y todo lo demás. Pero, insisto, esa es la excepción, no la regla. Yo creo que siempre, no sé si estarás de acuerdo, pero siempre es mucho más cómodo y en cierto sentido mucho más Sí. Pertinente que uno traduzca aquellas cosas en la medida de lo posible donde más cómodo se siente porque es donde mejor resultado va a obtener, donde más, no sé, te voy a dar un ejemplo muy simple. Detesto la rima y detesto la rima interna. Nunca podría traducir un poema ni de Emily Dickinson ni de Marianne Moore. Mirta Rosenberg creó todo su sistema de escritura de poesía a partir de las rimas internas. Mirta podía traducir a Emily Dickinson y a Marianne Moore a la perfección, porque es eso para lo cual ella vivía. Entonces, es un caso excepcional. Raúl Gustavo Aguirre, por ejemplo, no conozco mejor traducción de Mallarmé que la de Raúl Gustavo Aguirre, donde hace cantar a Mallarmé. Si Mallarmé de pronto es música en estado puro y las palabras prácticamente no importan, hacer eso en otra lengua es un milagro. Hay 10 versiones en castellano de Mallarmé, la única que es buena es la de Raúl Gustavo Aguirre. Le estaba hablando a él y él supo cómo hacerlo. Casos excepcionales con una especie de conexión entre el autor y el traductor, donde el traductor es más autor de lo que suele ser normalmente cuando se pone a traducir. Y dentro de esa cuestión tenés todo un muestrario de distintas cosas. El muestrario que nos hizo hoy, ¿cómo se llama? Matías. Gracias, Matías. Batistón, ¿no? Por ahora. El muestrario que nos hizo hoy Matías, por ejemplo, está ilustrándonos perfectamente de que, bueno, no todo el mundo puede traducir este tipo de cosas. Y no es solamente que sea un muy buen traductor, es un muy buen traductor que puede entender este tipo de problemas formales con una sensibilidad que otros traductores no tenemos. Bueno, yo no fui alumno tuyo todavía. Quizás ustedes tengan la suerte. No sé si hay alguien más o si quieren terminar acá. ¿Qué prefieren? Bueno, cerramos. ¿Cerramos? Cerramos. Listo. Muchas gracias, Gracias por a haber todos. venido. Muchas gracias.